Hola, ¿qué tal? Esto es Charlas y Lugares con Ale y Adri. Y estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Creo que es un tema súper importante por mi historia personal, por la historia personal de Ale, porque emigramos de nuestro país y vivir una nueva vida lejos de los nuestros, lejos de nuestra cultura, es un tema que muy pocas personas tocan, porque no muchas personas logran hacer este paso, ¿no? Entonces, hoy quiero presentarles, como siempre, a Ale, que me acompaña en esta charla, y a alguien muy, muy especial. Primero voy a incluir aquí a Ale. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola Adri, hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy contenta de Bien, estar bien a gusto aquí. porque ella está en Florida, así muy a gusto en shorts y acá nosotros congelándonos. Sí, ¿verdad? Un ratito, un escape del frío, pero súper contenta de estar aquí contigo y bueno, en este tema increíble y que hemos vivido a flor de piel nosotras, así que estoy muy, muy contenta igual que tú, am, por esto y por la súper invitada que Qué tenemos. bueno, qué bueno, Ale, muchísimas gracias. Y bueno, ahora voy a presentarles a alguien súper especial que creo que tiene mucho que compartir, tiene mucho que aportar y a lo mejor tú no eres esa mamá migrante, pero a lo mejor tú conoces a una mamá migrante, a lo mejor tú eres hijo de una mamá que migró o tu tía, no sé. Entonces, yo creo que todos en algún momento podemos tener conexión con este tipo de vida de algunas personas que han decidido migrar y si es y si te funciona y te ayuda, puedes compartir, puedes invitarlos, seguir nuestra página y bueno, así estar en contacto con todos los temas que vamos a traerles, ¿verdad, Ale? Totalmente de acuerdo, Adri. Lo van a disfrutar muchísimo y definitivamente podemos tocar un poquito en este tema y sentirlo un poquito familiar. Exacto. Ahora les voy a presentar entonces por fin a Derlis Valdés. Hola, Derlis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adriana? Alejandra, buenas noches. Hola, buenas Derlis Vélez, noches. Adriana. Ay, perdón, dije Valdés, perdóname, perdón, Vélez. Es que No mi te dislexia preocupes. y todo lo que... Derlis Perdón, Vélez, muchas un gusto gracias por estar aceptar la aquí. invitación, Derlis, No, a ustedes, chicas, por y por invitarme. darte el tiempito. A Muchas gracias. ustedes Mira, voy a muchas gracias. presentarles a Derlis porque es importante que la conozcamos un poquito antes de que nos comparta todo lo que viene a compartir aquí al canal. Y bueno, Derlis Vélez, no Vélez, Vélez, es una psicóloga colombiana especializada en desarrollo humano, dedicada al acompañamiento emocional de la comunidad migrante. Su trabajo nace de la intersección entre su formación profesional y su propia experiencia personal como inmigrante, lo que le permite conectar de manera profunda y auténtica con quienes atraviesan procesos de adaptación en un nuevo país. Es creadora del método Raíces y Alas, una propuesta que busca brindar guía, reflexión y herramientas emocionales para transitar el duelo migratorio, fortalecer la identidad y construir un sentido de propósito lejos del lugar de origen. A través de su voz cercana, humana y esperanzadora, Derlis inspira a sanar, comprender y desarrollar nuevas raíces sin perder la esencia, acompañando a otros a transformar la experiencia migratoria en un camino de crecimiento y reconstrucción interior. Gracias, Derlis, por estar aquí. No, gracias a ustedes, chicas, por la invitación. Tú lo has dicho, Adriana, eso es un poco de lo que hago en el ámbito profesional, pero que es algo también que me atraviesa a nivel personal. Soy migrante, son más de, ¿qué te digo? 15 años migrando, diferentes mudanzas, diferentes migraciones, con motivos diferentes y en condiciones diferentes también. Y eso me ha permitido conocer
a raíz de cuánto impacta la migración en el cómo te encuentres tú en ese momento, con quién estés migrando y a dónde estés migrando. Entonces, es un tema que me apasiona, es un tema que el buscar conocerlo un poco más me ha llevado a tener una mejor experiencia a nivel migratorio y me ha permitido también ayudar a muchas personas y a muchas familias. Entonces, para mí es un gusto siempre poder estar llevando este mensaje y estar aquí compartiendo con ustedes es algo que me honra. Gracias, Derlis. Es que la verdad es bien importante que lo hayas vivido tú en primera persona para que puedas entender. Y aunque es muy similar el sentimiento o las emociones, cada historia es diferente, como tú dices. O sea, cada una lo vive de diferente manera porque llegamos al país extranjero de diferentes formas. Unas llegan a lo mejor casadas, otras no, otras llegan con un trabajo, otros sin trabajo, etcétera. Entonces, aunque todas compartimos el mismo duelo, es bien distinto en cada persona. Y hablando de esto, yo quiero empezar preguntándote algo súper fuerte porque esta pregunta se me hace muy interesante porque la palabra trauma es como muy fuerte, pero en realidad lo es. O sea, es verdad que mirar puede ser un trauma, aunque haya sido nuestra decisión. Es como que un trauma es algo que no queremos vivir, pero nosotros decidimos migrar. Entonces, ¿cómo podrías tú contestarme esta pregunta? O sea, si es verdad que migrar puede ser un trauma, aunque haya sido nuestra propia decisión. Sí, sí. La palabra trauma viene de un hecho, un acontecimiento que surge en nuestra vida y que se sale de nuestras capacidades a nivel emocional, psicológico, poder superarlo, afrontarlo o gestionarlo. Entonces, definitivamente sí puede la migración llevarnos a experimentar una serie de traumas, porque aun siendo nosotros los que tomamos la decisión de salir de nuestro lugar de origen, no tenemos el control de toda la experiencia. Entonces, puedo salir de mi lugar de origen eh, con el conocimiento que me voy a X lugar, que las condiciones del clima son estas, que me voy con estos recursos, pero es estando allá cuando ya voy a empezar a extrañar. Es estando en ese lugar cuando voy a poder identificar cuáles son los recursos emocionales que yo tengo para enfrentar determinadas situaciones, ¿no? Entonces, es muy común poder ver que en ese viaje migratorio que puede emprender, no sé, una familia moviéndose en esas mismas condiciones, un hecho en particular le puede generar el trauma solo a un miembro de la familia y a otro no. Y va es Ujú. por las capacidades que tenga uno para afrontar los recursos que no necesariamente van a ir solo desde lo psicológico, sino también a nivel social, de cuáles son las personas que están a mi alrededor para poder sopesar un poco y transitar esa situación difícil que puedo estar experimentando. O sea, quiere decir que puede ser que mientras para un hijo haya sido un trauma el haberse movido de muchas ciudades o de países, para otro puede ser que no y lo Tú haya lo has dicho, fortalecido. tú lo Entonces, has dicho. puede ser un trauma para algunos, pero no quiere decir que siempre sea un trauma para todos. Exactamente, sí, Adriana, tú lo has dicho. El trauma va a radicar en la capacidad que tengamos nosotros para gestionarlo. Y eso va a influir qué tan significativa es la situación, pero también la edad en la que nosotros estemos, esos recursos sociales, las personas que están a nuestro alrededor y también esos recursos emocionales y psicológicos. Ok, sí me das. Buenísimo. Sí, sí, sí. Tal vez es cierto lo que dices, que no para todos es un trauma, pero lo que sí puedo decirte y que he experimentado y además de eso que he identificado en muchísimas personas es que a todos definitivamente nos impacta mucho en algún momento de nuestra historia en el nuevo país o en el nuevo lugar. Entonces es cierto, hay quienes los procesan mejor y algunos que pueden a lo mejor afectarlos un poco más y llegar a ser un trauma. Pero es cierto, Así impacto es. totalmente a todos. Exactamente, sí, el hecho de emigrar es algo que va a generar una respuesta en nosotros. Ujú. ¿En qué medida? Ya allí sí van a estar variando muchas las cosas, las condiciones,
en qué momento de mi vida migré, las personas que tengo a mi alrededor, el lugar al que llego, qué tan abierto y dispuesto está también a recibirme y acompañarme en este proceso. Cierto. Y bueno, si me permites, Adri, hablando de esto, am, algunas veces la gente ve a una mujer que migró y piensa, qué valiente, qué fuerte, qué buena decisión tomó, ¿no? Ujú. Pero, y digo, totalmente cierto, tal vez sí es una gran decisión, pero a lo mejor lo que la gente no ve, y eso te lo puedo decir porque igual cuando he hablado con mi familia ni siquiera tenían una idea. No ve las noches donde extrañamos a nuestra familia, donde extrañamos nuestra casa, incluso se extraña el idioma también. Y también como mamá te preguntas si algún día tus hijos van a entender todo que dejaste por ellos. Y con esto, como pequeña también comentario, quisiera preguntarte, ¿por qué duele dejar tu país incluso cuando sabes que fue lo mejor, ¿no? Para tus hijos, para tu familia. Bueno, esta es una pregunta bastante amplia o que tiene de diferentes ángulos por donde tomarla, ¿no? Definitivamente cuando nosotros tomamos una decisión, tenemos que dejar de elegir otra cosa, pero esa otra cosa no necesariamente es algo que nosotros no queramos. Y eso es un poco lo que pasa también en las familias que salimos buscando mejores oportunidades para nosotros, para nuestros hijos, pero eso no quiere decir que no queramos esto que estamos dejando. Entonces, es muy común que pase esto y una de las características que tiene el duelo migratorio es que es ambivalente. Entonces, Sí. me siento feliz, orgulloso de estar aquí ofreciéndoles tantas oportunidades a mi familia, pero también me puedo llegar a sentir triste de saber que esto que estoy viviendo no lo está viviendo mi familia extendida, mis padres, mis hermanos, mis tíos y están en ese lugar. Y otra cosa es que el movimiento migratorio representa una pérdida para nosotros. Ujú. Salimos de nuestro lugar de origen a radicarnos en otro lugar, escogimos ese lugar y estamos entonces dejando mi tierra, mi cultura, mi historia, mi familia e incluso parte de esa identidad que ya había construido en mi lugar de origen. Y tenemos que aprender a convivir con ello, pero en la medida que vamos aprendiendo a gestionar ese duelo, porque toda pérdida representa un dolor en nosotros, tenemos que también gestionar todo lo nuevo que me está mostrando este nuevo lugar. Entonces, extraño mi lengua, pero tengo que aprender esta lengua que este lugar me ofrece, este idioma, ¿no? Extraño a mi familia, pero tengo que enfrentarme a la soledad y al tener que reconstruir nuevamente una red en este lugar. Extraño quizás los diferentes roles que tenía allá, el rol de hija, el rol de tía, el rol de profesional y tener que construir eso en este lugar. Entonces, por eso es que el duelo migratorio termina siendo una experiencia bastante fuerte para nosotros porque no es solo gestionar lo que estoy dejando, sino enfrentarme a los diferentes desafíos que conlleva esto. Y desde una postura ya más del hogar y nosotras como mujeres, cabezas de familia o que somos como ese pilar que une a la familia, cargamos un poco con esa responsabilidad de decir, tomé la decisión y entonces aquí tengo que sostener también a los míos. Muchas veces terminamos como que omitiendo un poco el sentir de nosotras como mamás, de nosotras como mujeres, por tal de sostener a los demás. Entonces, no sé si respondió un poco tu pregunta, Alejandra. Sí, totalmente, Derlis. Muchas gracias. A mí Buenísimo. Y lo no, me que toca muchísimo este tema a mí porque realmente pues lo he vivido igual que ustedes y me identifico completamente con todo lo que dices. Nos duele también el dejar todos esos roles y lo extraño todavía y bueno, la familia, los amigos, todos siempre se llevan el corazón y estamos construyendo una vida, pero también tenemos el corazón a la mitad porque dejamos, como dices, todo por Sí. allá. Y a mí Entonces, la lo que etapa siempre en se la que lleva. estamos. perdón que las interrumpí, lo que me sucede a mí, Derlis, es que yo, como si mi cerebro hubiera puesto una pausa
de que yo me fui. Entonces vuelvo y para mí ha sido un shock ver lo distinto, sobre todo cuando duras bastante tiempo en volver. Por ejemplo, yo estuve casi 6 años sin ir, es muchísimo. Entonces cuando volví es como, es un ejemplo a lo mejor muy simple, pero aquí estaba esta tienda, ¿qué pasó? No, o sea, esa tienda ya desapareció, ya hay otras cosas. Oye, pero aquí no hay un semáforo, ¿y qué pasó? No, ya no vive aquí. Cosas que en mi cerebro o en mis emociones pensé que seguían igual. Entonces, regresar y encontrarme con un mundo nuevo es sentir que el mundo al que yo pertenecía ya no existe. Entonces sí sentí un poquito esa falta de identidad porque yo no nací en este país, no soy ciudadana de este país, soy una huésped, podría llamarle así, y a la vez voy a mi país al que yo pertenezco, pero no es el que yo dejé. O sea, no sé cómo explicarlo, es una sensación de nostalgia revuelta con eh, tristeza porque yo esperaba volver a lo mismo y no, o sea, todos evolucionamos, todos cambiamos. Entonces, es mucho siempre no sentirse ni de aquí ni de allá y no sé, o sea, ¿estoy loca o es normal sentir que ya no perteneces ni a tu país ni al país de donde vienes? O sea, ¿solo soy yo o sí sucede? No, no es algo que te pasa solo a ti, Alejandra, nos pasa a todos y se espera que pase eso. Es lo normal y es lo que deseamos pueda pasar en la vida de un migrante, ¿no? Porque el migrar es movilizarte a un lugar en el que tú te vas a encontrar con cosas nuevas. Y sería algo muy absurdo pensar que tú vas a ser la misma persona en este nuevo lugar a la que eras cuando estabas en tu país de origen. Y es porque las condiciones te exigen nuevas cosas. Entonces se hace necesario soltar cosas de ti para tomar lo que este lugar te está ofreciendo. Pero tampoco es sano que tú te desligues por completo de lo que tú traes, porque eso hace parte de tu historia, de tu esencia, de quién eres tú. Y pasa muy común que regresamos a nuestro lugar de origen y ya parte de nuestra identidad se ha transformado con lo que me exige este nuevo lugar. Pero un pensamiento que solemos compartir a veces muchos migrantes y es que esto del duelo migratorio me pasa solo a mí, quien tomó la decisión de salir de mi lugar de origen. Y realmente no es así porque el duelo le impacta a muchas personas y dentro de ellas a los que dejamos en nuestro lugar de origen. E incluso a toda una nación le termina impactando el duelo migratorio con el flujo de personas que se movilizan y que se tiene que dar todo un proceso de reestructuración. Y lo que esperamos es eso. En ocasiones nos sentimos, no soy ni de aquí ni de allá, porque no termino siendo estadounidense. Ellos me reconocen como extranjera, pero regreso a mi país y ya hay cosas con las que no me identifico, con las que no soy yo. Y aquí yo lo que siempre recomiendo es, no busquemos ser de algún lugar en particular, porque ya la migración nos atraviesa de cierta manera. Y es esa la riqueza que trae el hecho de migrar, que tú puedas vivir con cosas de ambos mundos, con cosas de tu lugar de origen. Entonces yo no lo llamo, no soy de aquí ni de allá, sino yo soy de aquí y soy de allá. Y en la mitad voy construyendo esa identidad del migrante, que es la que se enriquece con lo bueno que traigo de mi cultura, de lo que era antes, y lo bueno que encuentro también en ese lugar. Lo que reconozco, no quiero seguir repitiendo de mi cultura, de mi región, porque cuando salimos también tenemos un cambio de perspectiva de cómo veo lo que era antes y logramos identificar muchas cosas que al parecer nos funcionaban solo allá. Y entonces tenemos esa posibilidad de reajustar ciertas cosas en nosotros, de cambiarlas para beneficio nuestro y para beneficio de todas las personas que también están a nuestro alrededor. Entonces, sí es común, no te pasa solo a ti, Adri, nos pasa a todos los que emigramos y es que llega un punto en el que sé que tengo un poquito de este nuevo lugar, sé que tengo un poco de lo que es mi lugar de origen. En el momento que tú migraste, si migras siendo ya una persona adulta que ha construido muchas cosas en su lugar de origen, el impacto va a ser más significativo comparado con un niño de 5 años que su círculo era más mi hogar y mi escuela, ¿no?
Entonces, sí, nos pasa todo. Y cuando somos personas que hemos migrado no solo de mi lugar de origen a este nuevo lugar, sino que hemos tenido diferentes migraciones, créeme que de todos esos lugares en los que hemos estado se van quedando cositas en nosotros. Entonces, en una tercera migración ya no solo extrañamos lo que era de mi lugar de origen, sino también el país en el que estuve viviendo cierto tiempo y así sucesivamente. Yo lo veo como una de las riquezas y beneficios del hecho de migrar. Fíjate, yo ya tengo, voy a cumplir eh, 7 mudanzas, 9 casas. Wow, Adri. Y al principio me pesaba mucho porque en mi costal iba cargando un pedacito de cada ciudad, un pedacito de cada casa, un pedacito de cada Mm, amiga. O sea, era bien pesado. Pero tengo que reconocer que a mis hijos, lejos de perjudicarlos, los ha beneficiado en cuestión de resiliencia. Y tan claro está, ¿no? Un comentario que me hizo hace poquito mi hijo de, es que me quiero ir, y yo, pero ¿a dónde? A Australia. Y yo, pero ¿no te da miedo irte a Australia? Me dice, no, ustedes me enseñaron a que podía mudarme y no me iba a pasar nada, ¿no? mm. Entonces, bueno, yo creo que rescatar esas cosas que en un momento no te das cuenta porque estás con ese duelo y extrañar todo, es como que algo que nos deberíamos de estar, no sé, hasta apuntarlo y ponerlo ahí en el espejo y saber que vale la pena o que no está todo tan mal, o sea, no sé, de alguna forma decirlo. Y me gustó mucho que dijiste, Derlis, sí cambian, obviamente cambian las cosas en mi país de origen, pero yo también cambié. O sea, yo nunca lo había razonado así, nunca lo había pensado. Yo ya no soy la misma. O sea, yo regreso a mi país y estoy segura que la gente que me conoció cuando yo vivía ahí y ahora me ve diferente o me nota diferente. Y tiene que ser así, pero me gustó eso, saber que yo también cambié, o sea, yo evolucioné también. Para bien o para mal, pero cambié. O sea, no soy la misma. Claro, Buenísimo. y las personas que se quedan, Adriana, también ellos sufren ciertas modificaciones en su vida. Las dinámicas que traían cuando tú estabas allí, una vez se da este movimiento, pues van a tener que ajustar ciertas cosas que luego ya al regresar tú no vas a poder encajar de la misma manera como lo hacías en ese momento. Y ellos como familia que se queda en nuestro lugar de origen, lo tienen que hacer para poder también sobrellevar ese duelo que genera tu ausencia en ese lugar. Y te voy a decir, Adri, totalmente, sí eres diferente, eres una mujer mucho más fuerte que lo que ellos conocían. Lo que te dijo tu hijo es asertivo en el clavo, porque realmente nos volvemos súper resilientes. Yo no tenía idea, de verdad, cuando yo me vine a Michigan, no tenía idea de lo difícil que sería, de lo muchísimo que pasaría. No conocía ni siquiera el tema del duelo migratorio, así como tal. Sí. Pensé que, bueno, se extrañó un ratito, pero estamos acostumbrándonos y construyendo una nueva vida. Y bueno, sí, los voy a ver, regreso a mi país, visito, pero no, totalmente es un impacto de verdad súper fuerte todo esto que conlleva el duelo migratorio. Y me hubiera encantado saber de este tema antes de moverme, me hubiera encantado informarme, prepararme, porque yo lo aprendí sobre la marcha después de todo lo que pasé, de deprimirme, porque eso llega a pasar, te deprimes y no te das cuenta. Y estás triste y vives triste un rato y tratas de sonreír y de ser fuerte, pero no te das cuenta de verdad de que es un proceso y que hay herramientas que te ayudan para hacerlo más llevadero y para estar preparada. Entonces, siempre que conozco a nuevas personas en los círculos y los grupos de los que soy parte, me encanta llevar estos temas porque a veces muchas mujeres llegan, ¿no? Mamás nuevas o mujeres solteras siguen llegando con oportunidades laborales porque sabemos que Michigan es un lugar que ofrece demasiadas oportunidades en la industria automotriz. Siguen llegando y ellas se nota que están pasando por eso. Sí. Entonces yo siempre, de verdad, como le decía, toco estos temas, he invitado a Derlis en otras plataformas a que dé esta plática porque sé que es algo fundamental y cuando lo entiendes y lo conoces, entonces, como lo dijiste hace ratito, ya no te sientes sola,
ya sabes que estás acompañada en esto, sabes que todos lo hemos vivido y pasado, ¿no? Pero bueno, la pregunta que quería hacerle a Derlis en base a esto de la fortaleza, etcétera. Algunas estamos muy agradecidas por la vida que estamos construyendo, pero hay emociones que viven en silencio y que no siempre compartimos, ¿no? Pero que son parte de esto, de este camino. Mi pregunta para ti es, ¿por qué muchas mujeres migrantes lloran solas, pero frente a todos aparentan fortaleza? Como yo, así era yo. Y me imagino, Adri, que también. Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Bueno, ¿por qué lloran sola? Porque han de tener motivos para hacerlo. ¿Por qué no se dan la libertad de poder ser acompañadas en esos procesos? Yo pienso que más que todo es por la forma como hemos estado viendo la migración y la narrativa que tenemos del hecho de migrar, y es que tú te vas a ese lugar, tú tomaste la decisión de ir, fuiste a buscar un mejor futuro para tu familia y cómo es que vas a estar llorando, ¿no? Ese es Aguántese. un poco el Sí, concepto. ándale, Y que mucho de totalmente. lo que, y que mucho de lo que vemos en las redes sociales es todo lo bonito de la migración, que es una realidad también, sí, es Así cierto. es. Crecemos, viajamos, conocemos lugares mágicos, esa parte existe. Pero cuando no mostramos la otra cara de la moneda, muchos nos quedamos solo con esa parte del relato, lo bonito. Y como ese otro no lo comparte, entonces, ¿qué está pasando conmigo? Y llega Sí. ese pensamiento del me callo, no lo expreso, porque ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que me fue mal en mi experiencia migratoria, que soy incompetente, que me está quedando grande esto. Y realmente no es así, eso hace parte del proceso. Emociones como el sentir culpa porque hoy no estoy compartiendo con los míos, porque estoy viendo crecer a mis hijos lejos de sus abuelos, de sus primos, porque estoy viendo envejecer a mis padres y no estoy allá. Es normal que surja la culpa. Lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar cada una de estas emociones y sentimientos, invitarlas, reconocerlas y entender qué es lo que nos vienen a decir, qué es lo que te está generando culpa hoy. Y partiendo de eso, pues buscar diseñar herramientas y prácticas que nos lleven a mitigar esto y entender que ya ella vino a cumplir una función y me dejó a mí recursos para seguir avanzando en esta experiencia. Y así con todas las que puedan llegar, con la tristeza, con la nostalgia, con la rabia también, porque muchas veces no Ujú. todas las migraciones parten desde el privilegio de elegir hoy me voy porque conocí el amor de mi vida o porque salió una oportunidad de trabajo. Hay migraciones que surgen desde otra posición y es un caso extremo en el me tocó salir por sobrevivir a este lugar y muchas personas no Ujú. elegían estar allí, entonces también puede estar la rabia como sentimiento y como emoción allí. Y el reprimirla no hace más que el permitirle que siga tocando mi puerta, que siga tocando mi puerta hasta que yo le preste la atención que requiere y trabajar en ella. A lo mejor podría ser como aceptar que hay momentos en los que pues, estás irritable, es ansiedad y se debe a eso y está bien. O sea, tengo ansiedad, pero no es por eso, es por otras cosas. No, puede ser por eso. O sea, Puede saber ser que por eso. existe la posibilidad de que todas esas emociones que comentas sean por el duelo que estás viviendo en la migración. Y como Exactamente. mamás, yo creo que no nos lo permitimos porque yo estoy muy como convencida de que somos el ejemplo de cómo nuestros hijos deberían, o no deberían, pero podrían afrontar los problemas de su vida. Entonces, si mi hijo a mí me ve estresada, con ansiedad, triste, enojada, yo, que no soy mamá perfecta, pero quiero que ellos tengan una vida perfecta, yo digo, no, pues entonces ellos tienen que verme a mí feliz, resiliente, contenta, tranquila, en paz, porque si no, si me ven de otra manera, ellos van a aprender a afrontar los problemas de esa forma. Entonces, el ponernos una máscara de todo perfecto, yo muchas veces lo he hecho con esa intención de que mis hijos digan, mira, o sea, mi mamá está bien, entonces todo está bien, porque eso sí es una realidad, Derlis, tú debes de saber. Somos
no sé cómo explicarlo o cómo decirlo, pero como el termómetro emocional de nuestros hijos. Entonces, una mamá ansiosa va a generar ansiedad en sus hijos, sí o sí, o sea, somos una conexión. Entonces, muchas veces yo intento tener un estado de ánimo, pues, si no excelente, neutral o no malo, para que mis hijos no padezcan eso. Entonces, también eso es un factor bien importante, no solo el, bueno, usted aguántese, ya se fue, pues no se queje, que yo sí, yo muchas veces lo pensaba, ¿no? O sea, ya no me puedo quejar, no voy a decir nada porque pues yo decidí este futuro. Y hay una Sí, pregunta bien importante, perdón, Derlis, que era el duelo migratorio puede manifestarse como ansiedad, enojo o irritabilidad sin que nos demos cuenta, pero como que ya la contestamos aquí y ya nos explicaste todo eso. Quiero pasar a la que sigue, solo para que Ale esté consciente, y es esta. Migrar puede afectar la relación de pareja más de lo que imaginamos, ya haciendo a un lado a los hijos. sí, bastante, bastante. Y es porque nuevamente regresamos a lo mismo. El duelo migratorio, aunque compartamos algunas generalidades, es muy individual. Pensemos la pareja, es que pueden ser varios escenarios y es esa persona que migró por amor. Entonces, una colombiana migró a Estados Unidos a vivir con un estadounidense. Quien está viviendo el duelo migratorio en primer plano va a ser esa colombiana que llegó a este lugar. Y le cuesta mucho a su pareja poder entender y ponerse 100% en sus zapatos porque es que él no está extrañando su familia, su tierra, reconstruyendo su identidad, su entorno sigue siendo el mismo. Entonces, esto puede llevar a que existan algunos roces e incomprensión en la dinámica de la pareja. Pero también se puede dar el caso de parejas de la misma nacionalidad que migran a otro lugar y cada uno tiene una forma diferente de experimentar el duelo migratorio. Y tengo un esposo que no extraña para nada quizás su país, su familia, y a una esposa que sí lo vive de esa manera. Entonces, la exigencia o lo que se espera del uno del otro va a generar una serie de conflictos que si no se saben gestionar y reconocer en el momento, pues van a ir debilitando también la relación. O se puede dar el caso de parejas que se conforman de diferentes nacionalidades, pensemos un mexicano con una colombiana viviendo en Estados Unidos. Lo que traen ellos desde su cultura versus lo que encuentran en este nuevo lugar y que estén viviendo esto del duelo migratorio puede llevar a generar roces e incomprensión entre ellos y por ende un debilitamiento de la relación. Entonces, esto del duelo migratorio, sí. Y es muy común que pase también. De hecho, dicen que muchas de las parejas que migran, hay un porcentaje bastante alto que habla de la separación y es porque quizás no saben entender cómo están viviendo sus procesos y de qué manera puedo yo apoyarme también en el otro, aún reconociendo que yo no esté viviendo exactamente lo mismo. Uno de los cambios que yo veo muy recurrentes aquí, y yo en lo personal lo viví, es en la situación en cuestión de visa con la que me mudé con mi esposo. Mi esposo tiene una visa en la que él tiene permiso de trabajo, pero yo no. Entonces, llegar a un país en el que ya no tienes esa posibilidad y haber sido antes independientemente, independientemente, Financieramente independiente. financieramente, no sé, bueno, sí ha sido difícil, ha sido complicado. Eh, y bueno, esa es otra cosa con la que hemos tenido mi esposo y yo que hablar, y creo que muchas parejas, sobre todo las que hemos podido tener una carrera universitaria y la hemos ejercido. Llegar a otro país nuevo en el que no puedes hacerlo después de que ya lo hiciste, es algo muy fuerte. Sí, Sí. es bastante. Y aunque yo no llegué en las mismas condiciones que tú, Adri y Derlis, yo sí llegué trabajando, llegué soltera y me encontré a mi güero y luego ya viví el nuevo duelo migratorio que dice Derlis, desde otra perspectiva. Pero me toca muchísimo conocer a muchas mujeres hermosas y altamente preparadas, súper exitosas, súper inteligentes y que tenían una carrera espectacular
y que, como dice Adri, han tenido que dejar todo por venirse y no pueden ejercer absolutamente nada y hay un choque también y una pérdida, por lo menos momentánea, de esa sensación de identidad y ajá, de Competencia. independencia. Exacto. Me toca, no sabes, yo creo que la mayoría de mis amigas están en esa situación, entonces conozco perfectamente cómo se sienten y bueno, por las pláticas que hemos tenido, sé que es un choque tremendo el que, y esto que decías de a lo mejor también sentir un poco de rabia, totalmente, estaba yo pensando en eso porque en cuestión de los sentimientos, a veces no llegamos porque así lo planeamos, sino porque así se le dio la oportunidad al esposo y tienes que así como que dejar todo, ¿no? Entonces, bueno, pero mi pregunta, Derlis, eh, tomando estos temas de familia también, y no es porque lo esté experimentando yo, porque mis hijas nacieron en Michigan, tienen 7 y 4 años, y bueno, yo no experimento esto, pero sí lo pregunto por muchas de las familias que conozco, con las que interactúo, muchas de mis amigas que tienen pequeñitos. Am, ¿Cómo viven los niños, también los hijos, el duelo migratorio? Porque es cierto que los niños se adaptan rapidísimo, te voy a decir, aprenden, absorben el idioma muy rápido, se ajustan a la cultura, se ajustan a todo. Ellos tienen que ir a la escuela y tienen que, pues la vida sigue, ¿no? Para ellos y es algo tremendo y rapidísimo para ellos también. Y yo sé que los vemos bien, pero también yo creo que es importante hablar de eso. ¿Cómo les afecta? Aunque ya se hayan adaptado y aunque hablen inglés perfecto y se vea que los niños están bien, ¿no? Ok, sí. El duelo migratorio nos impacta a todos. Lo Mm, mencionábamos. El duelo no es más que la respuesta emocional que tenemos nosotros ante el movimiento que se ha realizado. Y sin duda alguna los niños lo atraviesan también. Ahora, ¿en qué etapa de nuestras vidas estamos generando este movimiento? Siendo niños, lo hablábamos hace un momento, el círculo que nosotros tenemos, pues suele ser nuestro núcleo familiar y la escuela. Entonces, al migrar con mi familia, con mi papá y con mi mamá, allí quizás no hay tanto el extrañar a ese núcleo cercano, pero definitivamente los niños sí terminan extrañando también a sus amigos, a sus profesoras, a su familia extendida. He visto que una de las formas que más impacta el duelo migratorio a los niños es el cómo están elaborando los padres ese duelo migratorio, porque mm. definitivamente nosotros como adultos sí dejamos muchas cosas más, dejamos trabajos, amigos, una vida que ya se había construido, esfuerzos que dedicamos y que de un momento a otro, pues al trasladarse a este lugar, todo eso es como si desapareciese. Y si nosotros como padres no sabemos gestionar eso del duelo migratorio, pues va a impactar en la vida de nuestros hijos. De hecho, se dice, José Bachotegui, uno de los pioneros de esto del duelo migratorio, menciona que el duelo migratorio puede ser transgeneracional. Mm. Si yo como papá no hice una buena elaboración del duelo, pues mis hijos también lo pueden seguir replicando, ¿no? Si yo como mamá vivo en esa nostalgia constante, en esa tristeza constante y no le permito llegar y trabajarla, pues me desconecto emocionalmente también de mis hijos. Si yo como papá, dentro de todo lo que estoy viviendo, era algo que pensaba y que es muy común que se dé al llegar y querer suplir todas las necesidades de nuestro hogar, me toca invertir mucho tiempo en jornadas laborales. Eso me lleva también a tener una ausencia que quizás en mi lugar de origen nunca tenía. Y de esa manera también le impacta a nuestros niños. Que no lo puedan gestionar sí está dentro de sus posibilidades, pero requiere de un acompañamiento y comprensión, sobre todo por parte de los padres, para que ellos lo vivan. Adri, tú mencionabas algo muy importante y es, nosotros como padres queremos darle seguridad a ellos y no queremos mostrarnos vulnerables. Y eso está bien, pero también como padres tenemos que reconocer que nuestros hijos también viven esas emociones. Y el que ellos no me vean a mí en algún momento que también estoy extrañando quizás a la abuela, que también estoy extrañando las dinámicas que llevaba en mi lugar de origen, es negarles también la posibilidad a que ellos se expresen y que ellos también te digan, es que extraño a los abuelos, es que extraño a mi profesora, es que extraño a mi amigo, o no me siento cómodo con esto que estoy viviendo en este momento.
Sí, en esa etapa del desarrollo y Adri lo maneja también, los niños son muy, tienen una plasticidad que todo lo aprenden y si nosotros como adultos reconocemos esas capacidades que ellos tienen, ¿por qué no darnos la oportunidad de poder sentarnos y poder explicarle y que reconozcan el tránsito que nosotros estamos haciendo y la etapa tan compleja que puede llegar a ser como lo es una migración? Oye, Derlis, ahorita que mencionabas ellos van a ver cómo nosotros enfrentamos el duelo, es también la congruencia, ¿no? O sea, tengo no es, bueno, es una conocida que frente a sus hijos siempre está quejándose del país donde está. Mm. Siempre está viendo que allá es mejor y aquí es peor. Yo no sé por qué estamos aquí, etcétera, 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 pero no se va, no se puede ir, no sé, sus razones tendrá. Sin embargo, los niños están escuchando eso. Entonces, para un niño debe ser muy Estresante. incongruente. Sí, O y sea, como estresante. en algún libro leí, el de Hijos Fuertes de Julia Borboya, es cuando metes a tu hijo a una escuela y te la pasas hablando mal de esa escuela y quejándote de la maestra y quejándote del director y quejándote. Entonces el hijo es como, pero tú me metiste a esa escuela, o sea, tú me trajiste a este país, o sea, como si yo estoy aquí por ti, porque yo estoy aquí porque tú me trajiste, no vine solo, pero tiene esto malo, esto está mal, también acá, tú sufres, lloras, etcétera. Entonces, eh, tratar de alguna manera no engañarnos, pero sí hacerles ver a nuestros hijos las cosas buenas que tiene el migrar, les sirve a ellos Exacto. y a nosotros también, ¿no? O sea, Totalmente de acuerdo contigo, Adri. Ver lo positivo, porque eso los estresa, nada más estar escuchando a lo mejor la parte negativa de la migración es, no, no y creo que sabes les ayude que tanto. Ajá. también idealizan un país o un México en nuestro caso, que tal Ujú, vez solo existe en la mente de la mamá. ujú. Entonces ellos crecen y dicen, yo me quiero regresar, o sea, en cuanto pueda me voy a regresar porque me voy a ir al paraíso que mi mamá Sí. decía que dejó, ¿no? Y es que todos lo vemos así algún momento, Adri. Yo también era, oh, ya, y sobre cuando estamos mal algunas veces o más melancólicos, me quiero ir a México, todo era mucho mejor, el clima, la comida, todo, ¿no? Los amigos. Pero tienes razón, ¿no? También hay cosas maravillosas que hemos aprendido y que nos fortalecen en esto de la migración. Pero sí, definitivamente enfocarnos en eso con A los mí me ha niños, servido porque mucho, Derlis, acordarme por qué decidí venir. Muchas veces la gente cree que emigras porque vas a ser millonario, ¿no? Ay, pero, y no puedes tener problemas financieros porque te fuiste para allá. Entonces, si estás allá, ¿cómo estás batallando? Entonces, ¿para qué te fuiste? ¿No? Pero tener muy en claro por qué, si a lo mejor fueron esos, yo los respeto y todas tenemos diferentes razones. En nuestro caso no fue así. En nuestro caso nuestra historia personal fue seguridad, ¿no? O sea, de Monterrey estaba muy seguro y bueno, vimos oportunidad, etcétera. Pero recordar que a mí me da tranquilidad estar en un alto sin que vaya a llegar alguien a asaltarme y me vaya a quitar a mis hijos, es afianzar esa idea de por qué decidí estar aquí, a pesar de, pues, de extrañar México, mi familia, los tacos, la comida, la cultura, etcétera. Entonces, sí creo que a nuestros hijos deberíamos de dejarles bien en claro que en algunas cosas sí es muy bien, pero también aquí hay muchas cosas buenas, ¿no? Es algo que a mí me ha servido, reforzar por qué estoy aquí. Y si mi conocida, pues está aquí, porque el esposo le decidió, bueno, tú decidiste apoyar a tu marido y esa es la razón por la que estás aquí, ¿no? O sea, ir como que al grano, ir al fondo de la razón y recordarlo constantemente. Y sí. bueno, ¿cuándo el duelo deja de ser algo normal y se convierte en depresión? ¿Cuándo? ¿Cuándo dices tus depresiones? Buenísima, Adri. Gracias por preguntarla, Estupendo. porque Sí. Bueno, una de las
emociones que son como muy presentes cuando estamos atravesando un duelo es la tristeza. Y la tristeza es una de las principales características dentro de tener un cuadro depresivo, ¿no? Cuando consideramos que ya es una depresión, pues cuando revisamos cómo es que estoy viviendo este duelo y que esa emoción en específico me ha llevado a un desequilibrio en todas las áreas de nuestras vidas. Mm. Está bien que yo llegue a mi casa luego de mi jornada laboral y llorar y extrañar quizás un poco por esto que estoy atravesando en este momento, pero cuando constantemente estoy allí y ya veo que no es solo en mi casa, sino que también en mi trabajo, que mi desempeño se está viendo afectado, que mis relaciones con amigos, con parejas se está viendo afectado, que mi rol como mamá se está viendo afectado, ¿sí? El duelo es una oportunidad que puede ser esa que te lleve a crecer, a ser más resiliente, a encontrar otras formas de interpretar la vida, pero también puede ser esa situación que te lleva a generar desequilibrios y que no te deja avanzar. Entonces, hay varios factores que también es importante revisar y es qué predisposición hay en ti con relación a algunos trastornos. Dentro de esto, el que tú mencionas, Adriana, la depresión. Ujú. Porque sí es cierto, si tú estás atravesando el duelo migratorio, ya este te lleva a que vivas una serie de emociones, pero si no sé, en algún momento de tu vida fuiste diagnosticado depresivo, este va a ser un detonante para que esto nuevamente pueda aparecer. O si tú tienes algún precedente a nivel familiar, esto puede ser un detonante. Pero el duelo migratorio en sí tiene una escala, digamos que un poco más alta en términos de estrés. No sé si ustedes han escuchado mencionar el síndrome de Ulises. No termina siendo un trastorno, pero sí es un estado en el que el migrante está expuesto a tanto estrés que lo Muchísimo. lleva muchísimo estrés en todo. O sea, ya aquí se están viendo afectadas esas áreas básicas que se deben cubrir. Es ese migrante que no tengo trabajo, no tengo una red que me sostenga, no puedo regresar a mi país, pero tampoco estoy con mi familia. Entonces, esos niveles de estrés te llevan a estar en unos estados a nivel emocional un poco más altos o bajo, por así decirlo, en términos de la tristeza, al punto incluso de experimentar una serie de síntomas físicos, el no Ujú. poder dormir, el tener migraña, dolores en las articulaciones, alergias. Y acá es bueno poder reconocer si estoy siendo víctima de ese síndrome y es modificando cosas en nosotros. Si me siento solo, no tengo red, pues buscar la forma de construir una red que me sostenga. Y es como por arte de magia, en la medida que tú vas resolviendo estas cosas, los síntomas van a ir desapareciendo. No es que estés triste porque no tienes trabajo, te salió la oportunidad de trabajo en condiciones, no sé, pero cuando ya la tienes, desaparece algo de ti. Y eso es una muy buena forma de poder reconocer, ¿estoy atravesando este síndrome o realmente estoy ya llegando al punto de una depresión o un trastorno más? El síndrome de Ulises es como el no, ¿cómo es? O sea, como no reconocer o como reconocer que tu depresión está afectando en otras áreas y entonces ahí es cuando dices, esto es depresión. Sí, no, digamos que la emoción o el sentimiento de tristeza puede perdurar en el tiempo y aún así no ser una depresión, Oh, sino ya, porque ya. estás respondiendo ante las exigencias de tu migración, que Y es ese es esta, el la del síndrome de síndrome de Ulises. Ulises. Exactamente, son Ok, situaciones intensas, pero que aparte de eso se dan todas en un mismo momento y a eso le sumas la intensidad. ok, ok, ok. Y por ejemplo, yo siempre trato de darme y de compartir que el duelo nunca es lineal, Derlis. O sea, la gente es como, ah, pues estás bien, ya estás bien, o sea, ya pasó. No, hay días en los que pega más extrañar, hay días, hay temporadas, incluso como mujer las hormonas juegan un papel muy importante. Hay fechas importantes, la Navidad, no sé, cuando no puedes estar con los tuyos. Eh, no sé, o sea, creo que el duelo puede estar así, puede ser, Sí. puedes ir muy bien y de repente un día estar muy mal, o sea, tener bien en claro eso, ¿no? Que el duelo no siempre tiene que ser lineal
y que hay momentos en los que va a ser difícil, pero yo sí tengo que reconocer que ya con 10 años, casi 10 años de haber migrado, en los periodos de añoranza o de nostalgia son cada vez más espaciados. Ujú. No Sí, sé Sí, si... igual me pasa a mí también, Adri. Definitivamente hubo un tiempo donde fue insoportable. Uh-huh. Así igual, o sea, no era solo en mi casa, era en mi trabajo. La gente no me veía, por supuesto, ¿no? Pero sí, rompí en llanto muchas veces y Uh-huh. yo creo que estuve en cerca de ese límite de que fuera algo más difícil. Pero sí me ha tocado también ver a mujeres que realmente han vivido esa parte y donde ya se sale de control y han dejado hasta el país o algunas han dejado su matrimonio. Su matrimonio. Ajá, exacto. Entonces sí es algo bien importante de conocer. Me encanta, hago un pequeño, quiero comentar rápidamente dos cosas, ¿no? Me encanta, por ejemplo, el escuchar que ya más personas están hablando de esto. Uh-huh. Incluso me ha tocado escuchar que hay algunas personas exitosas, ¿no? Que lo han hablado, entonces me encanta eso, como Salma Hayek, Sofía Vergara, ellas han dicho que el dolor emocional que vivieron al migrar fue muchísimo y hoy las vemos súper fuertes y súper exitosas, ¿no? Pero me hace y nos hace pensar que el duelo migratorio es mucho más común de lo que nosotras creemos. Bueno, otra cosita también, la segunda cosa, que es cierto también lo que dice Derlis de el acompañamiento, la tribu, el sentirse sola, eso pega muchísimo. Yo lo detecté en algunas mujeres que conozco y me impactó mucho. Dije, ¿qué puedo hacer para cambiar yo esto? Porque no podía yo, después de que salí de mi depresión y que empecé a procesar cosas, empecé a trabajar en ello y creé algunos grupos y algunas comunidades para que mujeres pudieran estar acompañadas, sentirse conectadas y me encanta traer estos temas, ¿no? Eso Uh-huh. es independiente, Adri, yo sé que también nos has acompañado en eso, pero quiero con esto decir que es bien importante el acompañamiento y que hay que buscar de verdad el tener un grupo de apoyo, mujeres que están viviendo cosas parecidas a lo nuestro y abrirnos, porque este tema de verdad es bien importante y no, no se tiene que atravesar, ¿no? Solito. Sola. Uh-huh. Ajá, exacto. Entonces, la pregunta que yo tengo para Derlis, Adri, Uh-huh. también. Eh, si pudieras hablarle hoy a esa mujer que dejó su país con miedo, pero con esperanza, ¿qué le dirías, Derlis? Y también tú, Adri. ah, ¡Ah! A ver. esa pregunta está súper interesante porque yo tendría muchas cosas para decirle, pero yo creo que hay algo que siempre me gusta recalcar y es decirle que no corra tanto. A veces nosotros llegamos pensando que todo lo que yo haga es lo que va a generar una consecuencia en cómo va a ser mi proceso de adaptación y de integración en ese lugar. Y realmente no es así. Por mucho que nosotros corramos, existen procesos que necesitan tiempo y que no solo necesitan tiempo, sino respuesta de otros factores, de la comunidad a la que llego, de los procesos burocráticos que voy a estar realizando, de las condiciones. Yo recuerdo que migré precisamente para 3 meses después de haber llegado, llegó pandemia. Y eso cambió por completo lo que iba a ser mi proceso que yo traía en mente. Uh-huh. Procesos burocráticos congelados, interacción cero. De hecho, yo siento que llegué a experimentar el duelo migratorio luego que se fue pandemia, porque uno justificaba la soledad a raíz de la pandemia, Ah, pero se viene una uh-huh. soledad también es a raíz de la migración. Entonces, eso pudo haber actuado en pro, pero también en contra de tener un duelo ahí congelado para vivirlo luego de que las condiciones cambiaron. Yo le diría eso, no corras tanto, que hay cosas que requieren tiempo y no depende todo de ti. Depende de esa sincronía que pueda existir entre tú, el lugar al que llega y todo lo que esté surgiendo a tu alrededor. Y otra de las cosas que me diría es saber reconocer que yo soy el cúmulo de un todo.
Nos pasa mucho cuando migramos que queremos casi que replicar la vida que teníamos en nuestro lugar de origen en este lugar y no es así. Esa vida que construiste en tu lugar de origen te tomó tiempo, te tomó esfuerzo, te tomó conexiones, contactos, y el replicarla acá recién llegaste o intentar hacerlo no va a traer más que frustraciones y cansancios para ti. Siempre invito a las personas a que reconozcan, sí, estos son aspectos de tu identidad y que quizás a hoy algunos de estos vamos a tener que remover, quizás otros dejarlo allí en stand-by, digo yo, quietos por un momento para darle un foco a estos que merecen también tu atención. Y la atención que va a necesitar en ese momento es la de saber gestionar esta nueva etapa en tu vida, el buscar integrarte y el saber gestionar esto que estás perdiendo y dejando en tu lugar de origen. Entonces, esas serían, yo diría que los dos principales aspectos y que tú no eres una sola cosa. Tú no eres tu trabajo, tú no eres tu profesión, tú eres un cúmulo de todo. Yo creo que lo que yo podría decir, Ale, es que vas a conocer una versión de ti que no sabías que existía. Vas a conocer fortalezas que no sabías que tenías. Vas a darte cuenta que las cosas por las que antes te quejabas ahora tienen un valor diferente. Va a ser difícil, pero vas a poder. Sí se puede. Buenísimo, Les prometo me encanta. que sí se puede. Sí se puede. No, ¿Y gracias tú qué le dirías, Alejandra? Sí, Ale, ¿y tú? ¿Tú qué dirías? Ok, bueno. Yo lo que diría es que migrar nos cambia, ¿no? Pero no nos quita quienes somos. Nos convierte en mujeres más fuertes, como dijo Adri, totalmente de acuerdo, más valientes y muy conscientes, mucho más conscientes del amor que llevamos dentro y del amor a nuestro país y del amor a las personas que dejamos. Y si este camino te puede llegar a doler, es porque también ha sido un acto inmenso de amor, ¿no? Amor depende de las razones por las que tuvimos, ¿no? Por los hijos, por una vida mejor, por lo que sea, pero se requiere mucha valentía, pero también regreso a lo que dijo Adri, no estás sola, estás acompañada. Y somos millones de mujeres y hasta las grandes personalidades. Y lo que tengo que decir también, no sé si les pasa a ustedes, Derlis, pero a mí, por ejemplo, me volví mucho más mexicana. De verdad, de que veo algo mexicano, alguna tradición, y es de como que wow, ¿no? Escuchas a alguien que viene de México, de tu país, y bueno, se vuelve uno más intenso también con nuestras raíces, sí. Así sí, es, con nuestras raíces. Es cierto. Eso es a lo mejor Y lo que puedo decir. Aleja, tú dijiste algo muy importante que también es bueno que lo tengamos presente y es que se escucha mucho decir del me fui y empecé de cero y empecé de cero. Y a veces nos tomamos tan literal ese voy a empezar de cero, pero realmente no es así. Vamos a empezar desde otro punto de partida. Pero con nosotros viene ya sabiduría, viene conocimiento, viene una serie de habilidades que podemos poner en juego también en esta experiencia y nos va a llevar a avanzar muy rápido también. Sí. Entonces, sí. eso es importante que sepamos eso. Ya tú traes un recorrido vivido que no se anuló por el simple hecho de emigrar. Eso sigue estando allí. Pues Buenísimo. yo quiero agradecer otra vez, Derlis, por todo lo que nos compartes, por tu experiencia, por visibilizar esto que pasamos muchas mujeres y hombres también. Gracias a Dios que las mujeres somos más como expresivas y lo podemos hablar. Creo que muchos hombres también lo pasan, pero no lo externan. Y bueno, espero que esta charla les haya gustado, les haya servido, las haya hecho sentir acompañadas. Y Ale,
Si quieres agregar algo, yo me quiero despedir. Quiero agradecer por este espacio, este ratito que pudimos compartir. Y Derlis, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. No, chicas, a ustedes gracias por la invitación. Me disfruté mucho de este espacio y bueno, ojalá podamos seguir instruyéndonos en estos temas y reconociendo cuál es nuestro proceso, cuál es nuestra experiencia, porque aunque compartamos muchas cosas, esto de la experiencia migratoria es muy a nivel individual. Totalmente. De acuerdo, me encantó de verdad el compartir este momento con ambas. Me encanta siempre las experiencias, la perspectiva que Adri siempre trae tan real, tan bonita, tan íntima también y de ella misma. Y bueno, Derlis, ¿qué puedo decir? Ya sabes que eres mi persona favorita cuando se trata de todos estos temas del duelo migratorio y algunas otras cuestiones. Y esperemos que nos acompañes también en otros temas buenísimos porque tu acompañamiento y tu conocimiento es súper preciado. Gracias. Y valioso. Yo por aquí siempre muy dispuesta a poder seguir trabajando con la comunidad y para la comunidad. Pues nos vemos en la próxima, chicas, y si les gustó, compartan, denle like y síganos. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Y bueno, aquí seguimos en Charlas y Lugares con Adri y Ale. Y Ale. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bye.